Dios les bendiga. Este es el segundo mensaje en la serie de sermones sobre el tema del sufrimiento. En este mensaje nos ayudará a entender cómo puede Dios usar el sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. El título de este mensaje es Los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento. Cuando sugiero que Dios ha revelado sus propósitos para nuestro sufrimiento, no me refiero a que podamos o debamos entender todos los propósitos de Dios. Como recordarás en el mensaje anterior, la idea central de la Biblia al lidiar con el tema del sufrimiento no es hacernos un llamado a la comprensión, sino un llamado a la confianza en Dios. La Biblia nos enseña quién es Dios y sobre esa base, sobre esa evidencia, estamos llamados a confiar en Él en cualquier prueba, aun cuando no la entendamos. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9 nos dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que nuestro consuelo no es en el grado en que podamos entender los propósitos de Dios, sino en el grado en que podamos nosotros confiar en nuestro Señor Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Imagina que contaras con un conocimiento enciclopédico de por qué Dios permite el dolor en tu vida. Es decir, si conocieras los detalles y pormenores del por qué Dios permite cada circunstancia en tu vida, ¿tendría sentido ejercitar la fe en medio del sufrimiento? Por supuesto que no. Quizá todo lo que sucediera tendría sentido para tu vida porque conocerías el por qué y el para qué, pero no tendrías la necesidad de ejercer fe. No obstante, como dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos ver los propósitos de Dios para el sufrimiento revelados en su palabra, no como un sustituto para la fe, sino como una evidencia de la fe. No como un conjunto de conocimientos que puedes usar para hipotetizar sobre los propósitos de Dios para una prueba en específico, hasta que estés bastante seguro de por qué Él permitió que sucediera y entonces puedas aceptarlo, sino como una serie de principios que me ayudarán y te ayudarán a comprender de manera general por qué Dios permite el sufrimiento, que me ayuda a confiar en los propósitos desconocidos aún de Dios para mi sufrimiento en particular. Así usaremos estos propósitos para el sufrimiento no como una explicación, sino como evidencia para ayudarnos a confiar en Dios. Con eso en mente, veremos el resto de nuestro mensaje considerando la sorprendente afirmación de la Biblia que hace acerca del sufrimiento como un regalo. Y luego veremos 8 propósitos diferentes de Dios que en su sabiduría nos ha revelado para el sufrimiento. Número 1. El sufrimiento es un regalo. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entender que se nos ha concedido fe para creer en Cristo es una cosa. Entendemos que en un momento estábamos muertos en nuestros pecados, que éramos hostiles a Dios y nos negábamos a buscarle, y por eso necesitábamos la fe. Pero, ¿se nos ha concedido padecer por Él? ¿Por qué razón Pablo considera el sufrimiento a causa de Cristo como un regalo al mismo nivel que nuestra fe? Un buen lugar para empezar a comprender esto es la promesa de Jesús de que sufriríamos, según Lucas capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para la audiencia original del primer siglo, tomar su cruz no significaba soportar a un molesto compañero de trabajo o un dedo lesionado en el pie o a un hijo inquieto. Significaría que vas de camino a la muerte. Cuando un cristiano toma su cruz, renuncia por completo a sí mismo para seguir a Jesús.
sin importar lo costoso que eso pueda llegar a ser. Pero esa es la clave. Sufrimos, no sacrificamos para seguir a Cristo. Continúa Jesús diciendo en Lucas capítulo 9, versículos 24 al 25. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? El cristianismo no es ascetismo. Nunca, jamás sufrimos por el bien del sufrimiento o nos sacrificamos como un fin en sí mismo. Siempre que nos damos vencidos, lo hacemos para apoderarnos de algo mucho mejor. Así que los cristianos sufrimos para tomar algo mejor. Por esa razón, el sufrimiento es un regalo. Pero ¿qué es lo que tomamos? Eso nos lleva a los propósitos de Dios para el sufrimiento. Mencionaré 8. Tu trabajo será escucharlos todos y al final escoger 1 o 2 donde, al considerar tu propia actitud hacia el sufrimiento, pienses qué necesitas mejorar en tu comprensión acerca del propósito de Dios para tu vida. En segundo lugar, los propósitos revelados de Dios. Número 1. Hacernos crecer en santidad. David escribe en el Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios en su bondad usará algunas veces el sufrimiento para llamar nuestra atención y despertarnos de la mentira del pecado en nuestras vidas. Sabemos que, para el cristiano, el sufrimiento nunca es una condenación de parte de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el sufrimiento debe ser la bendición de Dios para despertarnos a la necesidad de ser santos. El pensador cristiano C.S. Lewis lo escribió de esta manera: el dolor insiste en que se le atienda. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. Es un megáfono para despertar a un mudo sordo. No es coincidencia que el apóstol Pedro habla de la necesidad de ser santos en la epístola, cuyo propósito es alentar a la iglesia a causa del sufrimiento que había venido a sus vidas. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El segundo propósito es producir perseverancia. La vida cristiana es una carrera que requiere perseverancia. Somos responsables de permanecer fundados y firmes en la fe y no movernos de la esperanza del Evangelio. Y solo podemos hacer eso por la gracia perseveradora de Dios. Ahora bien, ¿de qué manera Dios nos da la gracia para perseverar? Sabemos que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero, ¿alguna vez has considerado que la manera normal en que lo hace, la manera normal en que nos da la gracia para soportar la tentación, no es enviar alguna fuerza mística en el momento, sino fortalecernos a través de las pruebas previas? En Romanos capítulo 5, versículo 3, Pablo nos recuerda: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, esa tentación que experimentarás dentro de un año, quizá la dificultad que estás sufriendo hoy, es la manera en que Dios te ayudará a perseverar en alguna prueba futura. Necesitamos perseverar para acabar esta carrera, y las pruebas es una de las principales formas en que Dios hace crecer nuestra perseverancia. El tercer propósito es hacernos crecer en madurez. Cuando vamos a Santiago, encontramos la misma idea de perseverancia expuesta en Romanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero la paciencia en sí no es un fin. Él continúa escribiendo:
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Con el tiempo, experimentar la suficiencia de la gracia perseveradora de Dios produce esperanza en Dios. Pablo escribe, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sabremos, como instruye Pablo, cada vez más lo que significa ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en su extraordinario poder no nos hará falta nada. Entonces, ¿quieres ser útil para Dios? ¿Quieres tener una fe fuerte? ¿Quieres estar arraigado y seguro en tu caminar cristiano? Estas cosas pasan cuando entendemos la palabra de Dios. Ahora bien, todos conocemos la diferencia entre conocer algo en nuestra mente y realmente actuar y vivir en aquello. Muy a menudo, al parecer, lo que toma el conocimiento principal de la palabra de Dios y lo fusiona en nuestros corazones es la adversidad. A través de la adversidad vemos que las promesas de Dios son probadas y prevalecen. La adversidad parece ser una de las principales herramientas de Dios para desarrollar madurez y carácter en nuestras vidas. El cuarto propósito es enseñarnos su palabra. David escribe en el Salmo 119, versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿No es eso increíble? El sufrimiento es una de las maneras en que podemos llegar a entender la Biblia. ¿Por qué? En ocasiones es porque el sufrimiento suaviza nuestro corazón para que no solo oigamos, sino también escuchemos la palabra de Dios. Como lo expresó el teólogo puritano Richard Baxter, sufrir tanto destraba la puerta del corazón que la palabra tiene una entrada más fácil. Una cosa es leer acerca del consuelo de Dios y otra muy diferente es experimentarlo. Dios, en su bondad, a menudo usa las dificultades en nuestras vidas para enseñarnos su palabra. Ahora, por supuesto, eso supone que no perdamos lo que se nos está enseñando. Así que no es de extrañar que Santiago siga su asombrosa exhortación en Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto con un estímulo para pedir sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y la promesa de que recibiremos la sabiduría si la pedimos. Entonces, los tiempos de prueba nos enseñan la palabra de Dios y deberíamos pedirle a Dios sabiduría para no perder lo que se nos está enseñando. El quinto propósito es ayudarnos a animarnos unos a otros. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo del 3 al 4 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Por qué Dios nos consuela? Para que podamos también consolar a otros. ¿No es eso increíble? El sufrimiento puede hacer que una promesa en la Escritura se haga realidad en nuestra vida y la podamos compartir con otros. Puede darnos un corazón más empático. Podemos animar a otros en medio de nuestra propia experiencia de sufrimiento y recordarles que no están solos y que Dios es fiel. ¿Y notaste la palabra que usa Pablo cualquier en 2 Corintios 1:4? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. No deberíamos resistirnos a consolar a otros en base a nuestra experiencia, incluso si la tragedia de otros parece mucho mayor que la nuestra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Cristo, a Dios que está actuando en nosotros. Sexto propósito: librarnos de la autosuficiencia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 8 al 9 nos dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
Todos necesitamos no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto no significa que necesariamente vamos a morir en cualquier situación adversa o de sufrimiento, pero sí que si tenemos a un Dios que es capaz de resucitar a los muertos, nuestra confianza y esperanza debería de estar puesta en Él. Es para desarrollar nuestra confianza en Dios y minimizar nuestra autosuficiencia para lo que Dios permite y usa el sufrimiento también. Dios puede usarlo para alejarnos más de nosotros mismos y llevarnos hacia su amor. El pastor John Piper, en su libro Deseando a Dios, escribe: nunca he escuchado a nadie decir: las lecciones realmente profundas de la vida han llegado en tiempos de tranquilidad y comodidad. Pero he escuchado a firmes santos decir: todo avance significativo que he hecho en comprender las profundidades del amor de Dios y todo crecimiento profundo con Él ha venido por medio del sufrimiento. El sufrimiento es incómodo porque no tenemos el control. Queremos llegar al otro lado lo más rápido posible para poder estar cómodos nuevamente. En otras palabras, el sufrimiento nos obliga a caminar por fe y eso es realmente incómodo. Así que queremos que termine lo más rápido posible para que podamos caminar de nuevo por vista, lo cual es mucho más cómodo, por supuesto. El problema es que terminamos tratando de huir de lo que Dios está haciendo en nuestro sufrimiento y no crecemos. Por tanto, en la prueba recuérdate a ti mismo que este es un momento para confiar en Dios y no en ti mismo, y esto es algo bueno. Séptimo propósito: fortalecer nuestra seguridad. Este propósito quizás suene raro a primera vista, ya que nuestra inclinación puede ser pensar que el sufrimiento amenazaría nuestra confianza en Cristo. Pero piensa en lo que el escritor de Hebreos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una señal de la verdadera conversión no es que hayamos hecho una oración o hayamos pasado al frente del templo, sino que perseveremos. Una persona puede profesar ser cristiano porque es culturalmente aceptable, porque desea agradar a sus padres, etc. Sin embargo, nunca haberse convertido verdaderamente. El sufrimiento pone a prueba la veracidad de nuestra fe, la evidencia de si nuestra fe es real o egoísta. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el octavo propósito es glorificar a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios en nuestro sufrimiento? Por ejemplo, cuando todas las aparentes ventajas de seguir a Cristo desaparecen y todo lo que queda es la promesa de la persecución, y aún así el cristiano escoge a Cristo, entonces Dios es glorificado. Lo escogemos a Él porque vale mucho más de lo que hemos perdido, y en eso Dios se glorifica. Moisés entendió esto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tomó la decisión económicamente racional de escoger aquello que era de mayor valor. Escogió a Cristo, no a los tesoros de Egipto, y eso demostró cuánto valía Cristo para él. Razón por la cual Pedro nos recuerda: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro escribía a lectores que estaban sufriendo y sabía que cuando el mundo ve a alguien sufrir y aún así mantiene la esperanza,
habrá un montón de preguntas. La única respuesta es que nuestra esperanza no está finalmente en lo que el mundo tiene que ofrecernos, sino en Dios. Él es nuestra recompensa, es nuestra herencia. Vale mucho más que lo que el mundo vale. El salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para finalizar, preguntémonos: ¿cuál es el propósito de conocer los propósitos de Dios, por así decirlo, para nuestro sufrimiento? Hay 3 aplicaciones que quiero compartir contigo. Primero, evita el peligro de necesitar entender. Recuerda que tu falta de entendimiento no es de ninguna manera una razón para no confiar. Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos confiar en Dios porque Él ha revelado quién es, no porque nos explique cada detalle de lo que Él está haciendo. Así que usa estos propósitos para el sufrimiento como una razón para confiar, no como un sustituto de la fe. Los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento nos ayudan a reconocer el bien que ha obrado a través del sufrimiento pasado, lo que nos ayuda a confiar en Él en el futuro. Y aunque no podamos entender por completo la dificultad presente e identificar los propósitos de Dios, el volumen y la especificidad de estos principios ciertamente nos ayudarán a confiar en que, incluso si estamos ciegos, Dios lo está usando para nuestro bien. Segundo lugar, alaba a Dios por la misericordia de la revelación. Convierte tu sufrimiento en alabanza. ¿No es sorprendente lo mucho que Dios nos ha hablado acerca de cómo Él usa el sufrimiento? Él entiende nuestra debilidad y nos ha derramado su misericordia a través de su palabra para ayudarnos a confiar cuando son tiempos difíciles. ¿No es sorprendente la habilidad de Dios para convertir lo peor en lo mejor? La trampa del Mar Rojo en un monumento eterno para su poder y su gloria. La tragedia de Noemí en la bendición del rey David. La crucifixión del único hombre inocente que alguna vez vivió en nuestra eterna salvación. Alaba a Dios por todo lo bueno y lo malo que has vivido hasta hoy, porque todas las cosas ayudan a bien a los que, conforme a su propósito, son llamados. Y en tercer lugar, confía en el propósito salvador y eterno de Dios. Si te encuentras en dificultades, pero aún no has confiado en Cristo como tu Salvador y Señor, la menor de tus preocupaciones y temores no deberían de ser tus sufrimientos en esta vida. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús se refería a que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en la salvación de Dios que nos ofrece a través de Jesucristo su Hijo, lo que nos espera después de esta muerte física es la destrucción de nuestras almas en el infierno como castigo de nuestros pecados. Pero gracias al propósito salvador de Dios para tu vida, ahora tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y recibir el perdón que Dios te ofrece por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora te pregunto, ¿crees en esto? Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.